Primero yo quiero agradecerles a todos ustedes que se fueron a la obra misionera. Fuimos a 4 días para bendecir al pueblo del Valle de Mexicali y tuvimos buenos resultados, ayudando a muchas personas, no como muchas veces en el pasado, pero tuvimos más tiempo para hablar de Cristo, hablar con personas, ministrar del Espíritu Santo a ellos. Varios recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y un buen equipo, 10 hermanos que no tenían habilidad en español, excepto que la hermana de Puerto Rico y ella traduciendo mucho, ayudando mucho. Pero nuestro grupo bendiciendo, ayudando con los lentes y otras cosas, registrando a la gente y amando a la gente y todo para la honra y la gloria de Dios. Y también, hermanos, gracias por orar por mí. Yo tenía la oportunidad de predicar el funeral de mi gran amigo Sergio Armijo, que nosotros habíamos trabajado juntos en la obra misionera desde el principio. Él llegó en 88, yo llegué en 81. Y en el 90 es cuando el Señor me dio la habilidad de hablar el idioma español. Y desde 90, desde 90, hermanos, nosotros una amistad tremenda. Y mucho de Dios, mucho del Espíritu Santo. Me acuerdo que en 90, 91 yo estaba guiando un grupo de los pastores de Tennessee y otros estados para ver la obra, la necesidad, y me acompañó. Y cruzamos en Algodones, tuvimos deseos de ver algunas obras, algunos edificios que nosotros habíamos construido, y me acuerdo que entramos y la persona hablando mucho conmigo, regañándome en aquel tiempo, hablando aún más despacio que ahora. Y la persona pensaba que yo no entendía nada y empezó a decir, "Guau, guau, guau, guau". Y el Sergio Armijo como un gallo. Y la persona, adelante, adelante. Me acuerdo siempre que protegiéndome, bendiciéndome. Y wow. Es como instrumento de Dios para abrir la puerta. Y de estos pastores, nada más un pastor podía ver la visión. De 8, 10 pastores, nada más un pastor. Y lo que hemos visto en la construcción, más que 100 edificios construidos, la realidad es probablemente más que 120 edificios construidos. Es que la visión de nada más uno de los pastores que regresó a su iglesia en La Follette y muchos empezaron a venir y luego ahora el ministerio de los Kingdom Builders es 20, 30 iglesias trabajando juntos para venir y trabajar con nosotros, tanto en Baja California como en Oaxaca y en otros lugares. Hermanos de grande bendición. Y este hermano, fielmente predicando la palabra, tuvimos problemas en el principio de la misión. Yo no podía hablar, es que empezamos en 84. Tenemos un servicio 83 en el Día de Acción de Gracias, más o menos. Me acuerdo Flérida como una persona muy importante en nuestra misión. También Licha, María Luisa, una bendición. Y muchos, y pienso que llegó Carlos en aquel tiempo, aunque estaba batallando con alcohol y drogas, pero llegó a algunos de los servicios, pero tristemente por medio de
una cosa que pasó con ah, la pastora es que ella entró un murciélago y mordió a ella y tenía que tomar estas inyecciones. En aquel tiempo, no sé, 10 o 15, 20 inyecciones y cambió su personalidad. Y tristemente el pastor, en lugar de amarla, decidió a dejarla. Y quería continuar como pastor, aunque no estaba mostrando el amor de Dios, no estaba amando a su esposa. Y yo tuve que hablar con hermano Armijo. Y vino a nuestra iglesia, predicó, tuvimos confraternidad, pero predicando acerca de la disciplina y la necesidad de hablar con los hermanos. Y tuvimos que decir no al pastor, tenía que salir, aunque había predicado bien y con muchas personas, pero tristemente no viviendo en una manera correcta. Y nosotros batallando, pero pienso que en 92 es cuando ustedes me llamaron para ser pastor de la congregación. Y desde entonces, hermanos, hemos visto al Señor moviendo, preparándoles y hemos trabajado juntos como iglesia y ustedes pueden ver lo que el Señor ha hecho entre nosotros, pero Él quiere hacer para su gloria, su honra y su gloria, y que nosotros. Y hermanos, esta mañana voy a predicar de fundamentos, algunos fundamentos o fundaciones que necesitamos edificar nuestra vida, edificar nuestra iglesia, edificar nuestra vida. Y hermanos, número uno es la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando dijo tetelestai, ya pagado, ya cancelado, la deuda cancelada. Gracias a Dios tenemos que edificar nuestra vida sobre a Jesucristo, especialmente su muerte, su resurrección, la ascensión, lo que Él hizo por nosotros, realmente dando la victoria sobre Satanás. Y es lo que nosotros necesitamos, no sobre cosas del mundo, no con la carne, no por medio del Espíritu Santo, basado, el fundamento de todo es Cristo Jesús. Es como el sermón del monte de Cristo, construir un edificio sobre qué, la roca o la arena. Si construye sobre la arena, ¿qué va a pasar? Puede tener algo que mira bien, pero en las tormentas no hay nada. Tenemos que construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Cuesta más trabajo, más difícil, pero hermanos, es muy importante. Yo soy constructor, hemos construido muchos edificios y cada edificio, la clave es el fundamento, la fundación. Tenemos que echar bien el fundamento y en esta manera la casa va a prosperar. Y hermanos, y luego el segundo punto, hermanos, es nuestra unión con Cristo. Edificar sobre Cristo Jesús mismo y especialmente nuestra unión con Cristo. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo. Hermanos, muy importante entender la conexión, la muerte. Muchos dicen, sí, he muerto con Cristo, pero la realidad es todavía estamos buscando cosas del mundo, pero sepultados con Cristo, aceptando que sí somos muertos, muertos a nuestra voluntad, muertos a lo que nosotros queremos, sepultados para mostrar. Lázaro ya está 4 días en la tumba. Oh, sí, pero conmigo hay vida. Y resucitó Lázaro, todo cambió en su vida. Sepultados, claro que sí, 4 días sí, pero salió
es para darnos a entender que Cristo es la resurrección y la vida. Y la tercera cosa, hermanos, que tenemos que construir nuestra vida es la plenitud y el poder del Espíritu Santo. 3 fundamentos para edificar su vida. Si no ha edificado su vida en el pasado, ahora es el tiempo. 2026 es el año para construir, edificar su casa, su vida, su ministerio, todo sobre Cristo Jesús, que como el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Necesitamos este mismo verbo, Cristo, viviendo, morando en nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por cada persona presente. Pedimos por el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos entender que sin el Espíritu Santo es de la carne o es de Satanás, es de nosotros mismos, pero no es del Espíritu, y solo lo que es del Espíritu tiene vida. La carne hace nada, es un cero, excepto que puede hacer malas cosas, pero nada buena. Ayúdanos a entender, no es por la carne, sino por el Espíritu Santo. Ayúdanos a construir nuestras vidas, a recibir este gran sermón de Jesucristo, pero en este pasaje vamos a meditar en el apóstol Pablo y el Timoteo y lo que recibió la enseñanza de cómo construir, edificar una iglesia, una vida, una familia. Gracias por enseñarnos y darnos al Espíritu Santo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, vamos a comenzar hoy una serie de mensajes sobre cómo construir los fundamentos que necesitamos tener en nuestra vida para construir una vida, una casa grande, tremenda, pero lo que es de Dios. Y hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a empezar. Y este capítulo habla de fundamentos. Y no sé qué pasó. Normalmente tengo de letra grande y no ocupo lentes, pero olvidé, no podía encontrar mi Biblia y estoy seguro que está en casa, pero hemos tenido nietos en casa y otras cosas. No podía encontrar mi Biblia. Pero gracias a Dios es Biblia, pero no es lo que yo estudio mucho. Pero hermanos, habla de la palabra fundamento. Y vamos a ver lo que dice. En 2 de Timoteo capítulo 2 habla de, esta es la gran comisión de parte del apóstol Pablo, enseñándonos que tenemos que discipular, tenemos que ir al mundo y hacer discípulos de todo el mundo. Es que es Pablo escribiendo a Timoteo, que ahora es el pastor. Cuando él estaba escribiendo, Timoteo fue pastor en Éfeso. En Éfeso ellos habían tenido muchos buenos pastores. Es que tenían el apóstol Pablo. Tenían como pastor Apolos. Tenían como pastor Timoteo. Tenían como pastor Juan el apóstol. Estoy hablando de unos de los mejores cristianos. Uno de los mejores cristianos. Varios pastoreando a la iglesia. Pero ustedes saben que en Apocalipsis, Cristo, en el tiempo de Juan, cuando él estaba en Patmos,
revelación de la palabra, quitando el velo y diciendo que Éfeso tiene un problema. Has dejado su primer amor. Es que Éfeso comenzó con avivamiento. Éfeso comenzó con muchos estaba siguiendo hechicería, muchos que eran hechiceros, etcétera, habían recibido a Cristo, habían quemado sus libros y todo. Es que ahora dice que no hay nada más un libro y es la Biblia, son las cartas de los hermanos, es lo que tenemos en el Antiguo Testamento y ahora ya estamos recibiendo el Nuevo Testamento. Y ellos dicen que no de Satanás, no del mundo, no es y quemaron sus libros y dijeron la palabra de Dios. Vamos a edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios y llegó avivamiento en Éfeso. Y el enemigo atacando manifestaciones y atacando muchos de los cristianos y a pesar de todo amando a Cristo de corazón y construyendo una iglesia que estaba funcionando bien, pero Cristo Jesús dice, has abandonado, has dejado su primer amor. Y hermanos, en este libro nosotros podamos ver, versículo 3 de su segunda de segundo de Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta es la carta de Pablo a Timoteo, enseñándonos que van a tener dificultades en el futuro. Y dice, vendrán tiempos peligrosos. Pienso que leyendo la lista de cosas podemos entender que nosotros vivimos en tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es el problema? En lugar de amar a Jesucristo, amadores de sí mismos. Wow. Que quieren sus jets, quieren mansiones, quieren todo de lujo, quieren comida que cuesta miles de dólares y diciendo que son cristianos. Pero la realidad, amadores de sí mismos. Si tenemos miembros que siempre están amando a sí mismos, tenemos serios problemas. Dice, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es la enseñanza de muchos? Oh, Cristo dijo que hay 2 mandamientos, pero nosotros decimos, oh, nosotros tenemos mucha habilidad en la palabra. Cristo Jesús diciendo 2 mandamientos. ¿Cuántos? 2. Y nosotros hay 3. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestros prójimos y tenemos que amar a nosotros mismos. ¿Qué? Amadores de quién? De sí mismos. Y muchos predicadores tenemos que amar a nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra? 3? No. ¿Y por qué aceptamos las falsas doctrinas? Porque estamos recibiendo enseñanzas que no son correctas. No son 3, 2 mandamientos. Amar a Dios y amar a nuestros prójimos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Tenemos que negar a nosotros mismos. No tenemos que negar a nuestros vecinos, prójimos. No tenemos que negar a Jesucristo. Pero sí tenemos que negar, necesitamos llevar nuestra cruz. Y la cruz es símbolo de ¿qué? La muerte. Y hay pastores que tenemos que amar a nosotros mismos. El problema con ustedes es que no ama a sí mismo. Y realmente todo es centrado en sí mismo. Sí mismo. Avaros. ¿Que aman qué? El dinero, las cosas. Avaricia es como idolatría. Avaros, cosas del mundo.
vanagloriosos, soberbios. Todo tiene que ver con el orgullo, la gloria del hombre. Y Pablo está enseñando que, cuidado, la iglesia va a ser llenos de personas que aman a sí mismos, que siempre estamos pensando en sí mismos, son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cuántos de ustedes piensan que los niños tienen problemas con la obediencia? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Wow. En lugar de amar de lo bueno, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hasta las mujeres han perdido el camino. Oh, hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias a Dios por Pablo y su fidelidad a predicar la palabra, enseñar la palabra. Pero, hermanos, en cualquier iglesia siempre necesitamos entender. Y comenzando en el 2026, hermanos, necesitamos entender que tenemos que construir nuestra vida, edificar nuestra vida sobre los fundamentos. 3 fundamentos. La obra de Cristo terminada en la cruz. Por medio de su muerte nos ayudó con el problema, la cuestión del pecado. Todos nosotros somos pecadores y el pecado tiene paga y la paga del pecado es que la muerte. Pero gracias a Dios, cuando Él estaba crucificado, gritó tetelestai, que significa la deuda cancelada, y Satanás no tiene derecho para acusarnos. Muchos de ustedes están escuchando acusaciones de Satanás, pero él no tiene derecho de acusarles si usted está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Honrando a Cristo Jesús, no, si estamos viviendo en pecado, nosotros estamos dando a Él el derecho de atacarnos y tentarnos y tratar de destruirnos y matarnos. Pero hermanos, por medio de Cristo Jesús tenemos la victoria sobre Satanás. Pero hay veces que en la enseñanza, por ejemplo en Efesios, este es el mismo, es el apóstol Pablo diciendo que tenemos que hacer cosas, no debemos dar lugar a Satanás. Y impresionante, dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni que deis lugar al diablo. Algunos de ustedes están dando lugar a Satanás. Dando lugar a Satanás. Cuidado, hermanos. Todo esto es Efesios. Y el problema, amando a sí mismos, olvidando, no recibiendo la buena doctrina. Es que con entendimiento de un hombre y una mujer en lugar de la sabiduría del Espíritu Santo. Canceló nuestra deuda,
somos más que vencedores por medio de Él. Nosotros aceptos en el amado, dice Efesios capítulo 1, verso 6, conquistó a Satanás. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, no vamos a ver todos, pero en Colosenses, ¿qué dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 1 y verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el Padre haciendo. Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oh, hermanos, nuestra herencia. En el funeral yo prediqué de nuestra herencia. Esta familia habían tomado en cuenta que iban a construir un freeway en Texas. Ellos vivían en Texas y es grande la familia y todos invirtieron dinero para comprar un terreno grande y pagaron, sacrificaron por 25 años comprando esta propiedad. Y apenas vendieron la propiedad para comprar para millones de dólares. Y cada persona recibió tanto dinero, es increíble, que la familia Armijo podía comprar una casa buena. Y fuimos a la casa y explicaron la historia, cómo ellos habían sacrificado y ya. Y me dijeron que Sergio nada más tenía 3 semanas en la casa, viviendo en la casa. Y sí, en un sentido, qué triste, ¿verdad? Que tenía nueva casa, una buena casa, y sus nietos y todos gozando, y nada más tenía 3 semanas. Pero en un sentido, gracias a Dios que tenía 3 semanas con sus nietos antes de salir. Y qué bueno que había dejado una cosa más importante que una casa, había explicado y predicado el Evangelio, y es una familia cristiana. Y casi todos los hijos y nietos, todos siguiendo a Cristo Jesús de corazón. Y yo estaba platicando con Dr. Cheatwood y yo digo, hey, Dr. Cheatwood, qué triste. Es que una historia que ellos tenía sabiduría para poner su dinero y compraron un terreno y ellos todos tenían mucho dinero, más que $1,000,000 cada persona, y ellos compraron una casa en India. Y Sergio tenía nada más 3 semanas en su casa. Y Dr. Cheatwood me dijo, oh, pero ahora que está en el cielo, él mirando a su casa, se ve su casa como letrina. Aunque es grande y de lujo, es como letrina en comparación con lo que él tiene en el cielo. Doy gracias a Dios por el entendimiento de Dr. Cheatwood. Él compró una casa en el principio cuando movió a Hotville para tener su consultorio y pagó $100,000. Y en aquel tiempo grandísimo la cantidad, ¿verdad? Pero ahora él sabe, oh, esto es nada. Hay una casa en el cielo que es mucho más importante. Y ahora está pensando es cómo voy a dividir mi propiedad, cómo voy a bendecir a mi familia, etcétera. Más complicaciones, más cosas. Pero ya tiene una casa en el cielo. Hermanos,
necesitamos entender que por medio de la muerte de Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, cancelado nuestra deuda, cancelado el derecho de Satanás a acusarnos, nos, eh, nos ha hecho aceptos en el amado Cristo Jesús y conquistó a Satanás. En este versículo también en capítulo 2, 15 dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los demonios, los espíritus celestiales, los del reino de Satanás, conquistado, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces necesitamos construir. Para entender lo que estoy diciendo, vamos a leer de 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 18, no, 19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, dos principios. Número uno, el Señor conoce a los que son suyos. La relación íntima que nosotros podamos tener con el Señor. Este es el sello. El fundamento de Dios está firme. ¿Qué es? Vamos a construir nuestra vida sobre Cristo Jesús. Y el Señor conoce a nosotros, los que somos suyos, de Cristo, de Dios. Y la palabra conoce es la palabra con intimidad con Dios. Si hablamos de una ciudad, decimos, ¿conoce la ciudad? Y significa que sí, he viajado. Yo sé más o menos dónde está. Yo puedo decir, sí, yo conozco a Hotfield. ¿Por qué? Porque he vivido aquí 40 y tantos años, pero también he caminado con el Gran Duque en todas partes de la ciudad. Conozco todas las calles. Conozco todo lo que está adentro. Yo casi conozco todos los gatos. Es impresionante lo que yo conozco acerca de esta ciudad. Pero hermanos, aquí es palabra, conoce, el Señor conoce a los que son suyos. Él nos conoce. Él conoce todo acerca de nosotros. Pero otra cosa es que muchos, oh sí, gloria a Dios, el Señor me conoce. Pero dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, si vamos a orar al Señor, si vamos a invocar el nombre de Cristo, tenemos que apartarnos de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es una palabra por el pecado. En el mensaje ayer yo prediqué de Salmo 32. Y en versículo 1, versículo 2 de 32 es impresionante que el salmista David usaba 5 palabras dando entendimiento de qué es pecado. Y una de las palabras es iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué está enseñándonos? Tenemos que edificar nuestra vida sobre él. ¿Qué significa qué? Que vamos a celebrar la Navidad y vamos a tener
Santa Claus y vamos a tener Grinch, vamos a tener todo esto y no vamos a celebrar a Cristo. Hermanos, mejor celebrar nada más leyendo y con entendimiento de este niño nació y Satanás quería destruir al niño, pero este niño creció y gracias a Dios nos amó tanto. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo y lo que tenemos es el Hijo que murió por nosotros. Y debemos amar a Él y servir a Él. Y si quieres celebrar la Navidad, no dando regalos y todo lo que nosotros queremos hacer, sino enfocarnos en Cristo Jesús y predicar su nombre y glorificar a Él. Es que es Emmanuel, es Dios con nosotros. ¿Qué significa? Que vamos a tener más del mundo y vamos a celebrar más del mundo o vamos a glorificar a Cristo predicando a Cristo. Una razón que tuvimos el ministerio de CERT con nosotros la semana después de la Navidad. ¿Por qué? Porque es tiempo de vacaciones. Es un tiempo que una familia puede dedicar su semana para venir y hacer la obra misionera y amar a los con pocos recursos y bendecirlos. Es exactamente lo que en lugar de comprar cosas, ellos comprando boletos, viniendo acá y nosotros ayudándolos y viviendo, sacrificando. Si quieres celebrar la Navidad es la manera. No como el mundo, no, con entendimiento que la historia de la Navidad es Dios con nosotros. Y la única manera es vivir sin pecar. Y no, es que tristemente muchos, es que, y yo entiendo, pero cuando, por ejemplo, cuando alguien me da un vehículo, muchos, wow, gloria a Dios, excelente. Pero hermanos, hay otras maneras. Cuando yo veo una persona sacrificando para ir y para hablar de Cristo, testificar, evangelizar, este es lo que para mí, este es increíble. Estos sacrificios. Normalmente las personas que me han dado vehículos son personas con mucho dinero. Y doy gracias a Dios por los vehículos, porque he usado para servir. Es que el vehículo que ya tiene 13, va a cumplir 13 años, ha ido a Tijuana muchas veces, ha llevado despensas más que media tonelada y otro pick-up con nosotros, varios de ustedes yendo conmigo y nosotros llegando más de tonelada de despensas cada semana o mes. Cada mes pienso que fuimos y llevamos a Quintana Roo y de Quintana Roo a muchas iglesias y los de pocos recursos recibieron bendición. Hermanos, este es lo que nosotros necesitamos, amar a Cristo, bendecir a Cristo. Varios de ustedes estaban en la pantalla, salió en la pantalla, yo vi a Gloria ministrando. Había muchos de ustedes. Yo vi fotos de ustedes, ellos. Yo vi a Sergio que estaba atendiendo a la gente y dando lentes. Y él con mucha satisfacción que estaba bendiciendo a personas dando lentes que podían leer la palabra de Dios. Este es regalo de Navidad. Es que sacrificar para ir a viaje misionero y bendecir a los pobres. Que los pobres pueden conocer a Cristo y el amor de Cristo. Y yo hablé de mi experiencia en el funeral, una experiencia en Quintana Roo, cuando yo entré en una casa que tenía el cielo, es como aquí, es como 13 pies, no sé cuántos, pero es grande, es alto.
Pero es interesante, cuando yo entré en su casa, ella era de 3'6" y el varón de 3'9". Y ellos tenían un cielo de 4. Y la única manera que yo podía entrar es así, bajándome, humillándome y entrando así. Hola, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hablando, ella amándome, él amándome, abrazando. Y yo, ay, Señor. Y me acuerdo que iba a orar por ella, quería orar por ella. Y ella me dijo, no, pastor, yo voy a orar por usted. Y me acuerdo que cuando ella oraba, el poder del Espíritu Santo me tocó. Yo estaba pensando, oh, yo tengo mucho que ofrecer a ella, con confianza. El Señor tenía que quitar el orgullo de mí. Tenía que poner más humildad, más de Dios. Y cuando ella oraba, yo estaba experimentando la electricidad de Dios. Y yo no puedo explicar, pero hay veces por 5 o 10 minutos estoy sintiendo la gloria de Dios. Cuando yo entré, cuando ellos empezaron a alabar al Señor, yo estaba experimentando, casi no podía aguantar lo que yo estaba sintiendo. Del mismo poder que sentí cuando esta mujer de 3'6", que una es que yo necesito un poquito más, ¿verdad? Para caminar. Y es increíble lo que yo sentía de la presencia y de la gloria de Dios. Y el Señor me cambió en una manera tremenda a través de esta mujer y esta pareja, viviendo en pobreza, pero con el poder de Dios en sus vidas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Llegar a ser como la iglesia en Éfeso, que has dejado su primer amor. Ojalá que no. Ojalá que vamos a decir, Señor, te amo mucho. Voy a seguirle, voy a honrarle. Mi vida es tu vida. Todo lo que tengo, no importa los sacrificios, no importa que si tengo que morir, no importa. Yo voy a servirle, honrarle. Lléname con tu Espíritu Santo. Oh, hermanos, necesitamos construir nuestra casa sobre el fundamento de Dios. Muchos tienen la idea, es más cosas. Oh, hermanos, no es cosas materiales. Gracias a Dios, nuestra unión con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Yo di a Carlos este versículo. Llegó la diagnosis. No me acuerdo exactamente la diagnosis, pero es interesante que dijeron que probablemente iba a morir. Casi no había posibilidad de, no podía recibir sanación, pero el Señor pienso que realmente hizo la sanación de su hígado de hepatitis C, ¿verdad? Que la medicina no estaba funcionando. Pensaron que, y él sufriendo mucho. Y me acuerdo que yo dando a él este versículo, hey, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y pienso que ustedes pueden encontrar el versículo en su los pickups de su compañía que dice Gálatas 2:20. Ya más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Hey, Carlos, usted no tiene vida, pero Cristo tiene vida y vive
en usted, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, hermanos, cuando ellos dicen que tiene cáncer, etcétera, etcétera, usted debe orar al Señor y debe decir que, wow, estoy juntamente crucificado con Cristo, y debe pedir a Dios y obedecer a Él lo que Él está diciendo. Muchos quieren ir rápido al médico. Es que había juicio de un rey que se fue al médico en lugar de orar al Señor. Fue rey, tenía acceso a los profetas, podía pedir a Dios, hey, profeta, dígame, ¿qué dice Dios acerca de mi enfermedad? Se fue al doctor y sufrió por no hablar y orar al Señor. Oh, hermanos, crucificado con Cristo, hemos muerto con Cristo y ya vivimos, y es en Él el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay vida en Cristo, también sepultados. Nuestra unión con Cristo, el símbolo de todo esto, hermanos, es el bautismo. Es que dice Romanos capítulo 6, hemos muerto con Él, sepultado con Él. Está hablando del bautismo y dice sepultado. El único símbolo de sepultar a una persona es la inmersión. Esta es la razón que yo creo que la inmersión es la manera de bautizarse. Y yo quiero animarles a seguir el ejemplo de Cristo. La muerte, hemos muerto, sepultado en la semejanza de Él y luego resucitado. La resurrección con Cristo. Pero hay algo más. En Efesios dice que nosotros, viviendo sobre el trono con Cristo Jesús, tenemos autoridad, tenemos poder. Nosotros podemos llamar, clamar al Señor. Nosotros podemos cambiar el futuro de personas. Podemos traer bendición y sanación y muchas cosas a las personas que ocupan. Es el ministerio que el Señor quiere usar en nosotros. Otra cosa es que todas las cosas son bajo los pies de Cristo. Igual, hermanos, es lo que nosotros tenemos. Y para terminar con este pasaje, es 1 de Juan y capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. Voy a decir algunas palabras después para introducir lo que voy a decir en el próximo domingo, si es la voluntad de Dios. Primeramente Dios, pero dice 1 de Juan 4 y versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, tenemos que construir, edificar nuestra vida sobre Jesucristo. Nuestra unión con Cristo, nuestra relación con Él. Y la única manera, hermanos, es por medio de la plenitud y el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver el próximo domingo, si no antes, pero el próximo domingo, hermanos, primeramente Dios, vamos a ver cómo el Espíritu Santo se usa la palabra de Dios como espada. Vamos a ver el Espíritu Santo dándonos habilidad y vamos a orar en el
Espíritu. Y también el Espíritu Santo dándonos entendimiento de la palabra de Dios. La única manera de edificar nuestra vida es por medio de la plenitud y el poder del Espíritu Santo. Bendiciones, mis hermanos, y oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra. Hay muchas cosas que yo quiero decir, pero yo pienso que porque es la palabra que usted me ha dado. Y te pido que podamos tener más tiempo en tu palabra. Gracias por la sanación. Gracias que conmigo, dándome sanación para predicar ayer. Y ahora esta mañana, otra vez predicando en inglés y ahora en español. Gracias por tu amor, tu sanación. Y gracias que en medio de nuestras debilidades, hasta enfermedades, tú estás con nosotros, sanándonos, dándonos poder espiritual. Ayúdanos a entender lo que tenemos en Cristo. Y como Cristo predicó en el Sermón del Monte, a edificar nuestra casa sobre la roca, que cuesta, pero vale la pena. Y construir sobre la arena no cuesta tanto, pero cuando llegue la tormenta, destruye a la casa. Ayúdanos a construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y amando, obedeciendo, amando a otros y amándote, Dios, y ayúdanos a entender que haciendo estas cosas, negando a nosotros mismos, crucificado, pero viviendo por medio de Jesucristo. Ayúdanos a glorificarte. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.